buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar sobre si siguen teniendo atractivo los planes de pensiones. Hoy contamos con la presencia de nuestro experto Ignacio Jiménez, que es experto en planificación financiera, asesoramiento patrimonial. Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues nada, aquí dispuesto a hablar de planes de pensiones. Siempre toca a estas alturas del año hablar de planes de pensiones. Ayer justo estuvimos en un webinar hablando de planes de pensiones y este año yo creo que más que nunca, porque como tenemos novedades sobre la mesa, no de cara a este año, pero sí de cara al año que viene, pues yo creo que está muy bien traído y es importante aclarar dudas y sobre todo recordar por qué el ahorro a largo plazo es importante y por qué los planes de pensiones siguen siendo importantes y merece la pena seguir aportando. Entonces... Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Ignacio. Bueno, pues aclarar simplemente a los asistentes al webinar que está pensada toda la información y todos los puntos que vamos a ver desde un punto de vista completamente divulgativo. No hace falta contar con conocimientos previos, no pasa nada si hay lagunas respecto a estos temas de inversión o del conocimiento de los planes de pensiones. Vamos a intentar hacerlo lo más divulgativo posible y, en todo caso, una vez termine la presentación, y las preguntas que le vamos a hacer a Ignacio, abriremos un turno de preguntas y de dudas en el que podréis plantearnos pues, cualquier cuestión que tengáis sobre este tema o si hay algún punto que no habéis entendido bien o que queréis que lo aclaremos un poco mejor. Nuestro objetivo es explicaros muy bien en qué consiste el producto plan de pensiones para que tengáis una noción de él lo más clara posible y luego, pues como estábamos comentando con Ignacio, ver un poco dónde queda con esta perspectiva que tenemos de cambio fiscal y hasta qué punto pues, puede resultar o seguir resultando atractivo para el inversor. Que si os parece, comenzamos ya con la presentación. Voy a compartir pantalla con vosotros. Vale, muy bien. Pues como veíamos, el título de la presentación de hoy es ¿siguen teniendo atractivo los planes de pensiones? Y ahí pues os poníamos un guiño en forma de spoiler en el que ya os anticipábamos que sí que consideramos que pueden seguir teniendo atractivo siempre y cuando se elija el producto adecuado. Dentro del producto adecuado caben todo tipo de estilos de gestión en el que se incluyen los indexados. Pero bueno, como sabéis, hay muchos estilos de gestión, muchos perfiles, muchas clases y esa será otra de las cuestiones que veamos más adelante. El webinar lo impartiré yo misma, Clarisa Sekulic, que soy la responsable de programas de educación financiera de MyInvestor, y como os comentaba en un principio, contamos hoy con la presencia de Ignacio Jiménez, que es experto en planificación patrimonial. Y muy por encima os comento los puntos que vamos a ver. Vamos a ver qué es un plan de pensiones, qué pros y contras ofrece, un poco cuál es su fiscalidad y cómo va a cambiar esa fiscalidad si efectivamente siguen adelante los planes del gobierno con la ley de presupuestos, qué comisiones cobra un plan de pensiones, punto que es importante, porque como veremos más adelante, a la hora de seleccionar el mejor producto, esta sería una de las cuestiones en las que deberíais fijaros, las comisiones de los planes. Luego veremos qué tipos de planes de pensiones hay, la importancia de seleccionar el producto adecuado y qué claves más o menos podéis tener en cuenta a la hora de seleccionar el que mejor os encaje. Y por último, pues me he reservado la última diapositiva para contaros un poquito qué oferta tenemos nosotros. Bien, bueno, pues ¿qué es un plan de pensiones? Empecemos por ahí. Para los que tengan los conocimientos más mínimos y más modestos sobre esta cuestión, vamos a aclarar un poco qué es esto del plan de pensiones. Bueno, pues es un producto de inversión, un instrumento de inversión, que es un instrumento de inversión colectiva, lo que quiere decir que es un instrumento en el que están invirtiendo varios inversores al mismo tiempo y que tiene vocación a largo plazo. No solamente a largo plazo, sino que incluso el objetivo de los planes de pensiones es ahorrar de cara a la jubilación. Luego veremos que hay una serie de supuestos en los que se puede recuperar el dinero que no son necesariamente el momento de jubilarse,
pero a priori es un instrumento que está pensado para que ahorremos de cara a la jubilación, para que complementemos la renta que vamos a percibir cuando nos jubilemos. Entonces, como tiene ese objetivo de ayudarnos a ahorrar para la jubilación, es un instrumento que está dotado de ventajas fiscales en el pago de impuestos, que también analizaremos más adelante. Y en la otra cara de la moneda, aunque tiene ventajas fiscales, el lado negativo es que tiene restricciones de liquidez, que a priori no vamos a poder recuperar ese dinero hasta que no se produzca este momento de la jubilación o alguna de las contingencias contempladas por ley. Entonces, como veis aquí en la diapositiva, ¿cuándo podríamos recuperar ese dinero, además de la jubilación? Bueno, pues, según últimos cambios legales, se va a poder recuperar la inversión al cabo de 10 años. Esto es una incorporación reciente, siempre que las aportaciones al plan de pensiones se hayan producido desde 2015 o también en caso de incapacidad, fallecimiento, dependencia, enfermedad grave o desempleo. Otro punto que también es importante que tengáis en cuenta es que los planes de pensiones no están supervisados por la CNMV, como la mayoría de los productos de inversión o los fondos de inversión o demás, sino por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Un tema que confunde mucho a la gente, que muchos tienen un pequeño lío con esta cuestión, es la diferencia entre plan de pensiones y fondo de pensiones. Os lo vamos a aclarar para que así la próxima vez que lo leáis o que oigáis sobre este tema ya sepáis un poco de qué va la cosa. Los planes de pensiones, o sea, tú cuando contratas un plan de pensiones vas a ser partícipe del plan de pensiones, pero es que ese plan de pensiones a su vez se va a adscribir, va a utilizar como instrumento de inversión un fondo de pensiones. Es un vehículo de inversión que utiliza el plan de pensiones para poder invertir ese dinero que aportan los partícipes y conseguir esa rentabilidad, que es nuestro objetivo de cara al largo plazo, para conseguir esa renta que queremos tener una vez nos jubilemos. Entonces, estos fondos de pensiones que actúan como instrumento de los planes no tienen personalidad jurídica. Es decir, se pueden asemejar a un fondo de inversión en el sentido de que son instrumentos de inversión, pero los fondos de inversión sí tienen personalidad jurídica. Estos no, estos son un mero instrumento de los planes de pensiones. Y luego, pues como dato aparte, hay fondos de pensiones que dan servicio a un solo plan de pensiones, pero lo habitual es que canalicen el ahorro de varios. A lo mejor hay planes que tienen un escaso volumen patrimonial y les conviene pues, varios planes adscribirse a un solo fondo. Entonces, en cuanto a los pros y contras, viéndolos así un poco por encima, los contras, como os decía antes, está el tema de la iliquidez. Cuando un activo o un producto es ilíquido nos referimos a que es difícil recuperar la inversión o que no es difícil, pero que podemos sufrir algún tipo de minusvalía solamente por el hecho de intentar recuperarlo. Entonces, en este caso, son productos ilíquidos porque a priori solamente los puedes recuperar el capital aportado si se dan una serie de circunstancias, como decíamos antes, ya sea la jubilación o el hecho de que hayan pasado 10 años desde la primera aportación, o bien las contingencias que veíamos de desempleo, fallecimiento y demás. Luego, otro perdona, Clarisa, me gustaría hacer un inciso porque yo muchas veces la liquidez, que tú la pones aquí como una contra, yo no lo tengo tan claro. O sea, el hecho de tener un ahorro a largo plazo, saber que es ilíquido, que no puedes disponer de él, puede ser también una ventaja, en tanto en cuanto no vas a disponer de ese dinero porque está pensado para el día de la jubilación. Entonces, lo de la iliquidez, sabiendo que siempre vas a tener ventanas, y el mejor ejemplo se ha producido ahora, por ejemplo, con la epidemia del COVID, donde se ha dejado rescatar los planes de pensiones en casos de necesidad, pues hombre, la iliquidez puede ser en ciertos casos bienvenida. Si no, la disciplina de ahorro muchas veces es complicada. Entonces, yo ahí lo pondría contra y pro a la vez, un poco la iliquidez. Solamente bueno, quería apuntar eso. Es verdad que con todo este tema de las finanzas muchas veces nos ponemos en modo racional de cuáles son las ventajas y las desventajas y nos olvidamos de que los inversores somos personas que no siempre actuamos de manera racional, con lo cual es verdad que las limitaciones a veces van en nuestro favor porque efectivamente hay veces que entramos en pánico y queremos vender cuando no deberíamos y efectivamente esta iliquidez puede jugar a nuestro favor, como muy bien dice Ignacio. Bueno, pues otro de los contras es que la oferta de planes de pensiones es más limitada que la de otros productos, en concreto estoy pensando en los fondos de inversión, ya que solo está integrada por productos a gestoras nacionales. Esto no quiere decir que no haya una oferta lo suficientemente amplia como para que puedas encontrar un producto que encaje con tus necesidades, con tu perfil de riesgo y con tu horizonte temporal. Bueno, es cierto que los fondos de inversión en España ofrecen una gama de productos pues, aún más amplia todavía que la de los planes. Y vayamos entonces a los pros.
El principal, que habréis oído todos, la ventaja fiscal. El partícipe se puede deducir hasta 8.000 euros en su declaración de la renta y, según el proyecto de ley de presupuestos, que todavía está pendiente de ver, a partir del próximo 1 de enero, esta cuantía se reduciría hasta los 2.000 euros. Además, también está permitido traspasar la inversión de un plan de pensiones a otro sin necesidad de tributar, sin necesidad de pagar impuestos. Tú puedes ir pasando de un plan a otro pues porque has encontrado un producto que te guste más o con una estrategia que te encaja mejor o lo que sea, y ese traspaso no tributaría. Luego, como decíamos, son instrumentos de inversión colectiva, es decir, muchos inversores se reúnen para invertir en un mismo producto y eso permite tener una gestión profesional. Si tú inviertes directamente en acciones o en bonos, pues ya estarías invirtiendo tú, no lo estaría haciendo un profesional por ti. Y esto tiene una serie de ventajas también. La gestión profesional también permite optimizar los costes, acceder a algunas inversiones que de otro modo por ti mismo nunca hubieras podido acceder, etcétera. Esto también es una cosa que hay que tenerla en cuenta. Y por otro lado está el tema de la seguridad. El patrimonio de los planes de pensiones está segregado del balance del banco y además no se puede embargar, salvo también otra serie de supuestos. Entonces, vamos a la fiscalidad. Como decíamos, la ventaja principal de los planes de pensiones es que el importe que inviertas en ellos te lo puedes desgravar de la declaración de la renta. Hasta un máximo, incido en lo de máximo, de 8.000 euros, siempre que esta cifra no supere el 30% de tu renta de trabajo y actividades económicas. Entonces, cuando te desgrabas esta cantidad de declaración de la renta, no quiere decir que no vayas a pagar impuestos por ella. Quiere decir que pagarás impuestos por ella cuando te jubiles. Eso también es importante, porque el dinero que te va a devolver Hacienda o el dinero que no vas a tributar, pues también tendrás que pensar qué haces con él. Nosotros recomendamos invertirlo también, porque si no luego cuando rescates el plan de pensiones igual te llevas un pequeño susto. Pero bueno, en todo caso, esos 8.000 euros te los puedes deducir cuando te jubiles o cuando rescates el plan, será cuando tributes por ellos. Tributarás por estos 8.000 o por el dinero que hayas invertido por debajo de 8.000 y por los rendimientos que haya generado el plan. Y todo va a tributar a tu tipo marginal. ¿Qué pasa? Que lo más probable es que el tipo marginal que tendrás cuando te jubiles, o 1 o 2 años después de que te jubiles, será inferior al que tienes ahora. Con lo cual, desde un punto de vista fiscal, como mínimo, ya ganarías esa diferencia entre la tributación actual al tipo actual y la tributación al tipo marginal que tendrás cuando te jubiles. Sí, no, y un elemento importante, o sea, el elemento de diferimiento de impuestos. Claro, O sea, yo no pago ahora, impuestos hoy, los pago después. Y bueno, eso si lo conjugas con el interés compuesto, pues es un elemento fundamental claro, de ahorro a largo plazo. ahora iba a pasar precisamente a ese punto, porque siempre se incide mucho en el tema de la fiscalidad y del tipo marginal, pero luego también está el coste de oportunidad. Al final es un dinero que va a estar trabajando para ti todo el tiempo, desde que no has pagado los impuestos hasta que al final tienes que pagarlos cuando te jubiles. Ese dinero está, insisto, generando intereses para ti y rentabilizando tus ahorros, con lo cual ese tiempo que ganas por el hecho de retrasar el pago de impuestos te permite sacarle un jugo, sacarle un rendimiento que de otro modo pues no podrías. Y eso es una ventaja muy importante. Luego, si quieres, Ignacio, era un tema que quería hablar contigo porque además está un poquito en discusión y me parece que es perfectamente argumentable si los planes de pensiones son atractivos para rentas un poquito más modestas. Entonces, bueno, luego, y si esta ventaja de la que hablamos del diferimiento fiscal es suficiente per se como para invertir en planes de pensiones. Digo, ceteris paribus, teniendo un tipo marginal igual ahora cuando nos jubilemos. Pero bueno, eso ya lo vemos más adelante para no cortar el hilo de la presentación. Entonces, esta sería la fiscalidad actual y si sale adelante el proyecto de ley de presupuestos tal y como está contemplado hasta ahora, a partir del próximo 1 de enero las condiciones sean las mismas, salvo que este máximo legal se reduciría desde 8.000 euros hasta 2.000 euros. A cambio, aumentaría el límite conjunto para aportar a un plan individual y uno de empresa hasta los 10.000 euros. O sea, podríamos invertir 2.000 en un individual y 8.000 en uno de empresa. Y luego lo demás sería lo mismo. La tributación sería cuando te jubilases, al tipo marginal de entonces, podrías ir traspasando los planes de un producto a otro sin tener que tributar y demás. Entonces, el rescate del plan de pensiones. Esta cuestión también es muy importante porque puede cambiar la fiscalidad del producto. Tienes que saber que puedes elegir cuándo rescatas tu plan de pensiones una vez se haya producido
la jubilación o la contingencia necesaria. Ya sabéis que eso es imprescindible, por eso decimos que son ilíquidos, porque hasta que no se produzca la contingencia que lo justifique no lo puedes rescatar. Pero una vez se ha producido, imagínate que ya te has jubilado, tienes un margen de tiempo para rescatarlo. O sea, no tiene por qué ser instantáneamente después. Y también la forma en la que quieres hacerlo, en forma de capital, en forma de renta, etc. En ese sentido, conviene que revises las especificaciones del plan para conocer las opciones del rescate. Esto también es importante. Entonces, puedes rescatarlo en forma de capital, es decir, cobrarlo todo de golpe, todo lo que aportaste al plan o los planes de pensiones, todo de golpe, más los rendimientos generados. Y en esta modalidad, todo lo aportado hasta el 31 de diciembre de 2006 tendría una exención del 40%, siempre que lo rescatases en el año de la jubilación o en los 2 siguientes. Luego lo puedes rescatar también, otra alternativa, en forma de renta, todo lo que tengas ahorrado, pues que te dices, pues dame 200 euros, 300 euros todos los meses, hasta que se agote. Hay que recibir una cantidad de forma mensual o trimestral o lo que tú acuerdes. Y en la mayoría de los casos, pues puedes marcar tú esa periodicidad y esa cuantía, ¿no?, que quieres recibir. También cabe una opción mixta, combinando las dos anteriores, y también en forma de renta vitalicia, aunque esto ya sí implica negociar con la entidad, porque, bueno, pues para que sea en forma de renta vitalicia ya tendrían que tener un estudio de, bueno, pues, el dinero que tienes ahorrado, cuánto esperanza de vida, etcétera, etcétera. Las comisiones, como os decía en un principio, esto de las comisiones es muy importante porque nosotros consideramos que es uno de los elementos clave a la hora de seleccionar el mejor plan de pensiones. Es muy importante que os fijéis en las comisiones y bueno, tanto en los planes de pensiones como en general en los productos de inversión. Tienen que ser proporcionales a lo que el producto te está ofreciendo y por eso es bueno que las veáis y que os hagáis un poco a la idea. La principal comisión de un plan de pensiones es la comisión de gestión, que es el coste que aplica la gestora por gestionar el fondo, ¿no? Estos gestores profesionales de los que hablábamos antes, te gestionan el producto y te cobran pues, una comisión que ahí tiene unos máximos legales que, como podéis ver en la pantalla, dependen de la exposición a bolsa que tenga el plan. Luego hay una comisión que es la de depositaría. Los activos en los que invierte el plan, imaginaos que es un plan de pensiones que invierte en bolsa. Bueno, pues esas acciones de bolsa están depositadas en una entidad. Bueno, pues es la entidad depositaria que pide a cambio un fee, pide una comisión, que es la comisión de depositaría. Luego también están los gastos corrientes, que serían los gastos implícitos de los activos en los que pueda invertir el plan de pensiones. Imaginaos que invierte a su vez en otros fondos o en ETFs. Esos ETFs tienen a su vez su propia comisión de gestión, su propia comisión. Pues eso también estaría incluido ahí en los gastos corrientes. Y luego nos quedaría una última partida de otros gastos, pues con los costes de auditoría, de brokeraje, cada vez que compras y vendes valores, pues las tasas administrativas, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí opera la economía de escala. Cuanto más grande es el plan de pensiones, proporcionalmente esta partida pues, se va haciendo cada vez más reducida, la de otros gastos. Entonces, clases de planes de pensiones. Pues en función de que se podrían categorizar según diferentes criterios. Vamos a verlos muy por encima para que al menos tengáis una noción de ello. Según quien los constituya, tendríamos los planes del sistema de empleo, que son los promovidos por una empresa, los planes del sistema asociado, que son los promovidos por una asociación o un sindicato, y los del sistema individual, que es a los que nos solemos referir en general cuando hablamos de planes de pensiones como producto financiero. Esto los promueve una entidad financiera, un banco o una aseguradora, y los partícipes pueden ser cualquier persona física que contrate el plan. Luego, ¿cómo los podríamos categorizar en función de las obligaciones que estipule? Bueno, pues de aportación definida, que son las aportaciones que ya están predeterminadas, mientras que la prestación que recibes se cuantifica una vez te jubilas. Luego los de prestación definida, no aportación definida, sino prestación definida. En estas, la cuantía de las prestaciones está predeterminada en términos absolutos o relativos, pues en función de tu salario, de la antigüedad, etcétera, y una vez establecida se determinan cuáles son las aportaciones necesarias para que puedas recibir esa prestación cuando te jubiles, y luego pues los planes de pensiones mixtos que combinan aportaciones fijas y prestaciones definidas. Otra forma de categorizar los planes de pensiones, aquí nos metemos ya un poquito más en lo que es el mundo de la inversión, categorizarlos en función de los activos en los que invierten. Entonces, un plan de pensiones puede invertir en renta fija, en bonos, títulos de renta fija, y dentro de la renta fija ya sabéis que esa renta fija, sus títulos de deuda pueden ser a corto plazo o a largo plazo. También puede ser un plan mixto que mezcle renta fija y renta variable
si invierte hasta el 30% en bolsa, sería renta fija mixta. Si invierte entre un 30 y un 75% en bolsa, sería renta variable mixta. Y por encima del 75% sería un plan de pensiones de renta variable. Y finalmente hay una última categoría que es la de los garantizados. Esta te ofrece la protección del capital y una revalorización asegurada en un plazo determinado. Y otra última forma de categorizar los planes sería según la filosofía de gestión. Tendríamos los planes de gestión activa y los planes de gestión pasiva. Los planes de gestión activa lo que harían sería intentar batir a su índice de referencia. Imaginaos que es un plan de pensiones que invierte en renta variable española, en bolsa española. Bueno, pues este a lo mejor lo que querría sería intentar hacerlo mejor que el IBEX, ganar más lo que sube el IBEX en un determinado periodo. El problema es que esto es bastante complicado. Ya hemos hablado en alguna ocasión de que la gestión activa no es imposible, pero es un reto, es algo complicado, con lo cual pues, hoy hay inversores que renuncian a esta posibilidad de batir al índice y prefieren limitarse a no a intentar batirlo, sino a imitar el comportamiento de ese índice. Y esto es lo que sería la gestión pasiva. Por tanto, los planes de pensiones de gestión pasiva son aquellos en los que, dándose cuenta de que batir al índice es muy complicado, lo que hacen es imitar el comportamiento de ese índice. Dependiendo de si es un plan de renta fija, de bolsa o de lo que sea, tendrán un índice o tendrán otro índice. Pero en definitiva lo que quieren hacer es imitarlo. Entonces, como aquí la figura del gestor es mucho menos relevante, porque no necesitas un experto que intente averiguar cuáles son las cotizadas que van a hacerlo mejor que el índice, van a subir más o van a subir menos, sino que simplemente se tiene que limitar a imitarlo, pues las comisiones tienen que ser mucho más reducidas, lógicamente, en un plan de gestión activa. Llegamos al tema que os decía de la selección. Los planes de pensiones a veces cargan con el San Benito de que no son buenos productos, de que no son productos rentables o de que tienen mucho riesgo, de que tienen poco riesgo. En general, hemos descubierto que la gente tiene, tiene prejuicios con respecto a este producto. Y consideramos que si se tienen en cuenta una serie de claves de selección y se elige el producto adecuado, pues todos estos prejuicios se difuminan, porque en realidad no es un producto ni mejor ni peor que otros. O sea, un plan de pensiones es como si dijéramos una carcasa cuya rentabilidad, cuya evolución va a depender de los activos que tenga dentro, de lo que inviertan y de la pericia que tenga ese gestor a la hora de elegir los mejores activos. Con lo cual, no son ni buenos ni malos, per se, todo depende de escoger el mejor producto. Entonces, ¿cómo hacer para escoger el producto que más nos puede encajar? Bien, pues hay que elegir un plan de pensiones o, ojo, una cesta de planes de pensiones, porque puedes invertir en uno o puedes invertir en varios y complementar. Pues a lo mejor invertir en uno, invertir en un mercado que te interesa y en otro que a lo mejor es más de renta fija y ahí tienes una cartera un poquito diversificada. Bien, pues lo importante es que se adapte a tu horizonte temporal. Como el objetivo prioritario es ahorrar para la jubilación, ver cuántos años te quedan para la jubilación y en función de eso empiezas ya a estipular el riesgo. Normalmente, cuanto más tiempo te falte para jubilarte, más riesgo deberías asumir, porque más tiempo te queda por delante para que se recuperen, en este caso la bolsa, que es el activo de más riesgo, y retome esa senda alcista. La bolsa en el corto plazo sufre altibajos más fuertes, pero en el largo plazo su tendencia suele ser alcista. Entonces, de cara al largo plazo suele ser mejor tener una exposición más elevada a la bolsa. En cambio, según te vas acercando a tu jubilación, ya no puedes correr el riesgo de que te pille tu jubilación en un momento bajista de la bolsa. Con lo cual, según te vayas acercando a tu jubilación, tu exposición a la bolsa debería ser menor y, a cambio, ser mayor la exposición a la renta fija. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues existen algunas rule of thumbs que dicen los ingleses, así como normas, como a ojo de buen cubero, diríamos nosotros, como la regla del 100, que otros hablan de la regla del 110. Bueno, que viene a ser que tú tienes que restarle, ¿cómo es? A tu edad tienes que sumarle, Ignacio, ya se me ha olvidado cómo era esto. Te restas a 100 tu edad. Y ese es el porcentaje que tienes que invertir en renta variable, ¿verdad? Eso es, en la parte más arriesgada, sí. Es una parte, ya os digo que es una especie como de norma a ojo de buen cubero, que en el fondo la importancia que tiene esa norma no es que sume exactamente 100 la suma de tu exposición a renta variable más la suma de tu edad, pero sí que te vayas haciendo una idea de que a medida que va pasando el tiempo, tu exposición a activos de riesgo debería ir reduciéndose en favor de los activos de menos riesgo. Y luego, una vez tienes más o menos claro el perfil de riesgo del producto que te interesa, ¿cómo elegir el mejor producto? Bueno, pues analiza qué es lo que ha hecho en el pasado, analiza
su evolución histórica. Y no solamente a un plazo, sino a distintos plazos, para ver que efectivamente tiene una consistencia en sus resultados. También puedes tener en cuenta el rating. Si hay alguna agencia especializada que lo ha calificado con un rating, pues bueno, es otro punto que también puedes valorar. Y luego, conoce el producto. Léete el documento de datos fundamentales para el partícipe, que es un poco como si dijéramos el folleto del plan de pensiones, y léelo y asegúrate de que la política de inversión y los objetivos que tiene ese plan de pensiones coinciden con los tuyos. Te sorprenderías de lo mucho que puedes llegar a entender esos documentos, que hay veces que nos cerramos a leer documentos de los fondos de inversión o de los planes porque pensamos que no los vamos a entender y en realidad son más inteligibles de lo que creemos y merece la pena que tomemos las riendas de nuestras propias inversiones y que intentamos entender en qué estamos depositando nuestro dinero. Y luego, como os decíamos antes, el tema de las comisiones, especialmente si se trata de fondos en los que, o sea, de planes de pensiones en los que el gestor te está aportando poco valor añadido, como si se está limitando a replicar un índice. En ese caso, cuanto más bajas sean las comisiones, mejor. Y este asterisco que os pongo en la diapositiva. No hay garantías de éxito. Aunque apliquemos todas estas claves de selección y seamos inmensamente prudentes y analicemos la evolución histórica de un producto, nunca, no hay, las rentabilidades que haya podido tener en el pasado no te garantizan la rentabilidad que vaya a tener en el futuro. Pero cuando uno invierte de manera racional y tiene en cuenta en general todas estas serie de criterios, pues es más fácil, es más probable que el producto por lo menos se encaje mejor con sus necesidades. Y ya por último, os quería comentar los planes que tenemos nosotros en MyInvestor. Tenemos tanto planes de pensiones indexados como planes de gestión activa. Los planes de pensiones indexados son nuevos, los acabamos de lanzar ahora, los tenemos calentitos, recién sacados del horno. Según un estudio interno que me he realizado, son los más baratos del mercado, tienen un coste fijo del 0,49%. Y este 0,49%, como antes os he explicado cuál es la estructura de comisiones de un plan, pues os voy a decir ahora un poco de dónde viene cada cosa también, para que lo sepáis. Este 0,49 viene de una comisión de gestión del 0,30, una de depositaría del 0,08 y luego en la partida de activos en los que invierte el plan más otros costes hay una comisión fija del 0,11. Insisto en lo de fija porque esto no va a cambiar. Quizá para abajo, pero no para arriba. Eso es una garantía que ponemos nosotros encima de la mesa. Estos planes, además, están disponibles desde 10 euros y no tienen más letra pequeña que lo que estáis viendo en pantalla. Son dos. Hemos lanzado dos. Uno indexado al S&P 500, que es el principal índice de la bolsa americana, y otro que está indexado a acciones globales de la bolsa global. Para los que estéis un poquito más metidos en el mundo de la inversión, al índice ACWI, es el que intentamos imitar. Esto en cuanto a la oferta de planes indexados, que por cierto, como los acabamos de lanzar, tenemos una promoción especial y es que hasta el 7 de diciembre, si lo contratas hasta el 7 de diciembre, pues os regalamos la comisión de gestión durante un año. Habría que contratarlo hasta el 7, luego que se ejecute o tarde un par de días o lo que sea, eso ya no es problema, pero la contratación tendría que ser hasta el 7 y como os decimos, os regalaríamos esa comisión durante un año. Entonces, esto en cuanto a los planes de pensiones indexados, pero también tenemos la oferta de planes de pensiones más amplia de España. Entonces, si os apetece, si consideráis que os interesa, os encaja más un plan de pensiones de gestión activa, os ya os digo que tenemos una oferta muy amplia, tenemos 80 planes de más de 30 gestoras. BVA, Bankia, AXA, Mafre, Mutuactivos, bueno, todas las que veis aquí en pantalla y muchas más. Así que, en general, sea cual sea el que mejor os encaje, vamos, casi seguro que lo tenemos. Y además una cosa que suelo recordar siempre, y es que los productos que no tenemos, si nos lo decís por redes sociales, nos escribís, muchas veces los incluimos también, porque al final lo que nosotros queremos es tener la oferta que vosotros queréis. Daros a vosotros la voz y el poder para invertir en lo que queráis. Y bueno, y aquí acabaría nuestra presentación. Aquí os dejo también mi contacto como siempre, por si os surge alguna duda, aunque como os digo, más adelante abriremos un turno de preguntas para que todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, cualquier duda adicional, nos lo podáis preguntar. Entonces, un segundito. Antes de pasar al turno de preguntas,
quería, aprovechando que tenemos aquí a Ignacio, le quería hacer unas preguntas a Ignacio, a nuestro experto en planificación financiera, sobre estos temas de los planes de pensiones. Entonces, sé que una de las cuestiones que más preocupa ahora mismo a la gente, Ignacio, es estos planes del gobierno de si va a tocar la fiscalidad de los planes de pensiones. ¿Cuáles son? ¿Podría recordarnos un poco qué novedades plantea el gobierno e incluso más o menos qué plazos hay de cuándo se podría aprobar esta ley de presupuestos o qué es lo que hay encima de la mesa para que la gente ya se vaya situando? Bueno, Bueno, pues lo primero es que vamos a empezar por ahí, aunque luego sí que me gustaría, o voy a empezar comentando un poco, ¿no? de lo último que hemos hablado, ¿no? Y de la parte de la selección, de todo lo que has dicho, de los planes indexados, ¿no? Y es que muchas veces me encuentro, me hace mucha gracia, ¿no? Que parece como si los planes de pensiones al final fueran el mal menor en el que tienes que invertir, porque bueno, oye, tengo que cogerme la ventaja fiscal necesariamente porque hay muy pocas ventajas fiscales, hay muy pocas bonificaciones en el IRPF y yo quiero cogerme la de los planes de pensiones, que es realmente buena, a pesar de que tengo que invertir en los planes de pensiones. Pues yo creo que todo lo que has contado, todo lo último, toda la parte de la selección de planes de pensiones, hacer ese trabajo, la parte de los planes indexados, que me parece fantástico, yo es que más que como un mal menor lo veo como una oportunidad. O sea, aprovéchate de la ventaja fiscal y además intenta canalizar correctamente tus inversiones porque se puede y porque yo creo que estamos ofreciendo esa oportunidad. Y yo te doy un ejemplo mío que es que realmente me resulta, tenía un plan de pensiones pequeño, esa es la verdad, que además lo tenía o sea, no en MyInvestor, sino en Ambank, ¿no? Y tenía que cambiarlo porque además era de renta variable y tenía una pérdida más o menos considerable, casi un 10%, lo cual no estaba mal, teniendo en cuenta pues todo lo que ha caído la renta variable en este último año, ¿no? Y elegirme, o sea, y ahí está lo importante, o sea, puedes traspasar los planes de pensiones, puedes elegir qué plan de pensiones te interesa. Hablé con un compañero y me dijo, pues mira, hay un plan de pensiones de tal casa de telecomunicaciones que es muy interesante. Y nada, pues hice el traspaso, tardan unos días el traspaso, esa es la verdad, pero es realmente sencillo poder hacerlo. Y cuando lo he mirado hoy, que he tenido que chequear un poco las cuentas y todo eso, pues me he dado cuenta de que había recuperado toda la pérdida que tenía. O sea, el no ver la inversión en planes de pensiones porque me tengo que coger el beneficio fiscal o la reducción como un mal menor, al final me tengo que quedar en planes de pensiones, lo cual me genera liquidez, etcétera, etcétera, y además no tienen rentabilidad y además tienen unos gastos tremendos, que vean que efectivamente sí que hay herramientas de inversión útiles y valiosas. Y la parte de arquitectura abierta que tenemos en la casa, más la parte encima de esa reducción de comisiones tremenda en planes indexados, con esa gestión pasiva, pues la verdad es que parece, para mí, se me dibuja más como una oportunidad. Dicho lo cual, reducción por aportaciones a planes de pensiones, pues en territorio común hasta 8.000 euros. Si yo aporto 8.000 euros, esa es la parte que yo me reduzco de mi base imponible. Y aquí hacíamos unos cálculos, decíamos, oye, pues si eso va a mi tipo marginal, imaginemos que tengo un tipo marginal del 40%, pues me estoy ahorrando 3.200 euros todos los años. Esta es mi reducción que tengo ahora mismo, que yo me la cojo, que normalmente si me hubieran hecho la retención correctamente en mi nómina, pues eso es lo que me devolvería el Estado, la Administración Tributaria, pues posiblemente en marzo, abril. Lo cual quiere decir que tengo una disponibilidad de liquidez de 3.200 euros que puedo reinvertir. Teniendo en cuenta siempre la parte del interés compuesto. ¿Qué es lo que propone el gobierno? El gobierno propone, no entendemos muy bien por qué, y ayer le dábamos vueltas también en un webinar en el que estábamos, y no entendemos muy bien por qué, lo que hace es que hace una reducción de los planes o sea, la aportaciones a planes individuales de 8.000 a 2.000 euros. Eso quiere decir que a un tipo de 40%, pues 2.000 euros me ahorraría 800. Sigue siendo una buena, a partir del año que viene, ¿no? Sigue siendo una buena reducción, teniendo en cuenta los pocos beneficios fiscales que tenemos en impuestos sobre la renta. Entonces, lo que proponen es, está recogido en el proyecto de ley de presupuestos, simplemente eso. Donde antes ponía 8.000, lo han cambiado y han puesto la cifra de 2.000. Eso quiere decir que la ley de presupuestos previsiblemente entrará en vigor a partir del 1 de enero del año que viene. Es lo razonable, se va a aprobar la ley de presupuestos. Si no se aprueba en lo que queda ya esta semana, se aprobará posiblemente la semana que viene. Van con prisa.
tienen prisa, quieren aprobar esto, quieren aprobar la ley del fraude también en las próximas semanas, y esos cambios que estamos viendo, pues a partir de 1 de enero, pues el límite a hasta 2.000 euros pues ya será para el año 2021. Eso quiere decir, yo creo que 2 mensajes aquí. Uno, aprovecha este año que todavía tienes la oportunidad de aportar hasta 8.000 euros, cogerte esos 3.000 y pico, 4.000 euros a los que pudieras llegar de crédito fiscal o de ahorro fiscal en el año 2020, y bueno, empieza el 2021 pues viendo lo que va a ocurrir. ¿Se va a aprobar? Está en el proyecto, hay interés, hay voluntad por parte del gobierno porque han querido reducir las aportaciones a los planes individuales porque, bueno, pues alguno de los partidos del gobierno ha considerado que esto de las aportaciones a los planes individuales de pensiones es una cosa de ricos, cuando yo creo que es una cosa más de trabajadores y que los ricos realmente no están pensando en hacer aportaciones a su plan de pensiones, bastante problemas tienen con otras cosas. Entonces, yo creo que el problema que tienen es que ellos quieren hacer que las aportaciones a planes de empresa puedan llegar hasta los 8.000 euros. De tal manera que, y ayer hablábamos de esto, ¿no? De un poco lo ridículo que puede llegar a ser. Normalmente los grandes salarios que trabajan en grandes compañías tienen planes de empresa. La gente que trabaja en pymes o que son autónomos no suelen tener planes de empresa, pero las grandes compañías suelen dar planes de empresa. Y normalmente, como hace una aportación porcentual sobre el salario, a los salarios más altos le hacen la aportación máxima, en este caso 8.000 euros. De tal manera que hasta este año, hasta el 2020, tú tenías 8.000 euros de límite, no podías aportar más. A partir del año que viene, ellos pretenden un poco perjudicar o limitar a las rentas altas. Estas rentas altas que ya tienen los 8.000 euros del plan de empresa pueden aportar 2.000 euros adicionales a su propio plan individual. Por lo tanto, decía ayer un compañero, no dice, por arte de Whitley Whitlock, que lo han subido de 8.000 a 10.000 euros el límite para las rentas más altas. Pues es así. Entonces, lo que se pretende es que también por arte de Whitley Whitlock el sistema empresarial español cambie de repente y todas las pymes que no pueden acceder, que bastantes problemas tienen, sobre todo en un año como este, con subsistir, pues que hagan aportaciones para sus empleados a planes de empresa. Para ello se pretende hacer también un plan de empresa, público, etcétera, etcétera, donde se podrían hacer estas aportaciones. Pero la realidad es que ahora mismo ha quedado, para la mayor parte de nuestro tejido empresarial, se ha quedado que las aportaciones a planes individuales, no te cuento autónomos, que son 3 millones y pico de personas, se ha quedado en 2.000 euros y que esos planes de empleo que va a ser que todavía no está implementado, pues se queda hasta 8.000 euros. ¿Qué es lo que pensamos nosotros con respecto a lo que propone la reforma? A nosotros a mí me parece excesivamente agresivo, o sea, hacer una reducción drástica e intentar imponer en solamente unos días que las aportaciones a planes individuales bajen tanto y que se intente incrementar las aportaciones a planes de empleo, pues me parece de verdad un poco, o sea, demasiado rápido. Y yo creo que es que aquí hay razones políticas de fondo y no se está pensando realmente en cuál es la necesidad no de contribuyentes, sino de ciudadanos, de que efectivamente hay que fomentar el ahorro a largo plazo. Uh-huh. Por otro lado, no tengo claro, y veía antes por ahí una pregunta, si esto se va a acabar aprobando. Yo creo que se está haciendo fuerza desde diferentes asociaciones, desde Inverco, y todas esas asociaciones, que se está intentando incrementar finalmente el límite en el que quede esto. O sea, que de esos 2.000 podamos llegar a una cifra más o menos razonable, que pudiera ser 4.000, pues oye, entra dentro de lo posible. ¿Que algo va a ocurrir? Sí. ¿Que lo más seguro es que nos quedemos en 2.000 y 8.000 euros para planes de empleo? Sí, pero bueno, de aquí a que se apruebe la ley de presupuestos, pues veremos qué es lo que ocurre. Bueno, de todos modos, voy a hacer un poco de abogado del diablo, Ignacio. Alguien tiene que hacerlo. Ellos argumentan, también apoyándose en los informes de los inspectores de Hacienda y demás, que la contribución media de los españoles a las pensiones está incluso por debajo de esos 2.000 euros. Lo cual tampoco es tanto el perjuicio, dicen, que está causando. Porque quiero recordar que hubo un estudio hace un tiempo, hace no demasiado tiempo, hace unos meses, hay un estudio de que el 75% de los españoles invertían, pues eso, no llegaba a 2.000 euros en planes de pensiones, con lo cual al grueso de los mortales esta reducción pues no tendría por qué perjudicarles tanto. Pero bueno, en definitiva, está claro que si antes podías deducirte 8.000 y ahora 2.000, te están recortando esa posibilidad. No sé qué quería comentar contigo, Ignacio, que te la anticipaba antes durante la presentación, porque además es una cuestión que le hemos detectado en la gente, que antes la estábamos comentando en redes sociales, es si los planes de pensiones son atractivos para rentas un poco más modestas. Existe la creencia
de que para rentas más modestas no es un producto atractivo. Entonces, yo personalmente considero, Ignacio, no sé tú cómo lo ves, siempre y cuando el tipo marginal que tengas ahora vaya a ser como mínimo igual, si no superior, pero por lo menos igual al tipo marginal que tendrás cuando te jubiles, sigue siendo atractivo el plan de pensiones, porque tendrás esa ventaja del diferimiento fiscal de la que hablábamos antes. Es decir, este dinero va a pagar impuestos, porque va a pagar impuestos, eso es así, pero en vez de pagar impuestos ahora, pagará impuestos cuando te jubiles. Si tienes 30 años y te jubilas con 65, tienes 35 años ese dinero generando rentabilidad para ti. De modo que Sí. cuando te toca pues, pagar tus impuestos, pagas tus impuestos como los hubieras pagado con 30 años, pagas tus impuestos, solo que has tenido todo ese dinero en tu bolsillo, lo has podido invertir y además, si el plazo es más o menos largo, te ha dado tiempo a Sí. recuperarte de todos esos altibajos bursátiles y demás. O sea, el tema del diferimiento de impuestos es algo que la gente minusvalora y sin Sí. de tener el dinero en tu bolsillo durante un tiempo antes de tener que pagar impuestos es algo muy valioso. Eso siempre y cuando tu tipo marginal de ahora no vaya a ser inferior al que tendrás cuando te jubiles. O sea, tienes un tipo marginal reducidísimo y luego cuando te jubilas resulta que has heredado 20 casas y recibes muchísimas rentas y de repente tu tipo marginal está disparado, lo rescatarías tu plan y tendrías que pagar muchísimos impuestos y te habría salido mal la jugada. Pero eso es improbable. Eso es así, eso es así. Lo que pasa es que aquí hay que tener en cuenta, más eficiente cuando la renta es más alta. Sistema marginal es más eficiente. ¿Qué es lo que ocurre? A partir de ahí tengo que ir viendo la eficiencia que tiene el plan de pensiones. Tenemos que tener en cuenta que la aportación al plan de pensiones siempre reduce sobre marginal. Es decir, si yo estoy en un marginal, tengo una renta media, 35.000, 40.000 euros, pero mi tipo impositivo marginal no medio, no tipo impositivo medio, sino mi tipo impositivo marginal está siendo de un 32%, pues lo que voy a reducir cuando yo haga esas aportaciones al plan de pensiones, igual en un caso como este, primero, no me merece la pena hacer una aportación de 8.000 euros, segundo, igual es que no puedo hacer una aportación de 8.000 euros. Es que es así, porque no tengo capacidad económica o capacidad de ahorro para hacer esa aportación. Pero si yo hago una aportación inferior, 3.000, 4.000 euros, que son ahorros que se van a quedar allí con ese interés compuesto funcionando en adelante, igual yo me cojo una reducción que es que si miramos en la norma del impuesto es que no vas a tener otro beneficio fiscal que no sea este. O sea, es prácticamente el único, es que es así. ¿Qué es lo que ocurre? Es verdad que tenemos que mirar cuál es mi tipo, el tipo al que yo estoy pagando, mi tipo marginal, eso es importante. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de una cosa, y aquí esto es otra cosa que me gusta de MyInvestor, y es que muchas veces los planes de pensiones y la contratación de planes de pensiones está vinculada a la contratación de otros productos. Es decir, si tú tienes la hipoteca conmigo y te coges un plan de pensiones, te bajo tantos tipos de tu tipo de interés. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces esa gente, como lo hacen a ambos cónyuges o a ambos miembros de la pareja, uno de ellos igual no tiene las rentas suficientes o está en un momento de su vida en el que no está teniendo rentas, pues porque se ha acogido, porque está más pendiente de otro tipo de cosas o simplemente porque me he quedado en paro o tengo un ERTE, como he podido tener un año como este, y ese año pues mi tipo impositivo, mi marginal es cero, porque no llego a tener rentas suficientes para comenzar a pagar el impuesto sobre la renta. Eso quiere decir que si yo hiciera esto, si yo no tuviera en cuenta cuáles son, y eso lo tenemos que hacer antes del 31 de diciembre, mi tipo marginal, igual no estoy dándome cuenta de que las aportaciones al plan de pensiones no están teniendo ningún beneficio para mí el día de hoy y el día de mañana tendré que tributar por ellas. Pero para rentas medias y a partir de cierta cantidad de importe, siempre suele merecer la pena. Si yo tengo una renta media baja, pero tengo un tipo marginal, y lo estamos hablando de 25 o 30%, ese es el tipo marginal en el que yo aplico la reducción sobre la aportación. Si hago una aportación de 2.000 euros, ese será mi tipo marginal y esa será mi bonificación y posiblemente la devolución de impuestos que me vaya a hacer la Administración Tributaria en abril, en marzo, abril, mayo aproximadamente. Eso es importante tenerlo en cuenta. El día que me jubile, pues el día que me jubile por características de edad y posiblemente porque mi pensión va a ser muchísimo más baja y mis tipos impositivos van a decrecer, pues cuando yo vaya a rescatar, viene en forma de renta, viene en forma de capital. Yo creo que los rescates en forma de capital prácticamente van a desaparecer de aquí a unos años, porque va a desaparecer la reducción del 40% y por lo tanto ya vas a tener una progresividad excesiva, ¿no? Pero si yo rescato en forma de renta, complementando un poco mi renta, pues posiblemente, como decíamos, no llegue a ese tipo impositivo al que yo me he deducido. De todas maneras, aunque llegara, durante todo ese tiempo yo he tenido el dinero allí, he obtenido una devolución de impuestos de Hacienda, no he pagado por eso y ese dinero yo lo he podido poner a rentabilizarse.
Y si somos unos ahorradores concienciados, como tiene que ser, y pensar en ese ahorro a largo plazo, ahorro para jubilación, pero ahorro también para ciertos sucesos que puedan ocurrir, como ha ocurrido ahora este año con el COVID, que no paramos de decirlo, ¿no? Si yo o sea, hago un ahorro constante, pues todo eso lo que va a hacer es, pues, planes indexados, en bolsa, en lo que sea, pues irá multiplicándose y será ahorro que al final yo rescate. ¿Te sorprenderías cuando nosotros vemos rescates de planes de pensiones? Porque vemos bastantes, esa es la verdad, y hacemos simulaciones, lo que se han podido multiplicar y lo que se han podido rentabilizar algunos planes de pensiones ya que tienen bastantes años. Entonces, yo creo que es una herramienta que merece la pena. El ahorro a largo plazo merece siempre la pena. Utilizar un vehículo como es un plan de pensiones, sin duda merece la pena. Tenga tipos marginales altos, sería muchísimo más eficiente, o tenga tipos marginales medios. Si tengo un tipo marginal cero, no me merece la pena, eso está claro, pero eso es una cosa que hay que visualizar Claro, antes de que ¿no? termine. Claro. No, Bueno, pues pero posiblemente si tengo un tipo marginal cero, tampoco lo que decíamos, no voy a tener rentas. A no ser de que me hayan obligado en la entidad financiera por la hipoteca y porque en realidad lo está pagando el otro miembro de mi familia y otra. Es que no va a tener sentido, no me va a salir naturalmente a hacer aportaciones a mi plan de pensiones. Perfecto. Muy bien, Ignacio, pues para que no se nos vaya el tiempo, vamos a abrir ya el turno de preguntas para que la gente ya pueda consultar sus dudas o sus inquietudes. Tenemos aquí ya una pregunta que nos hace Javier y nos pregunta, Ignacio, ¿cuáles son las principales diferencias entre un plan de pensiones garantizado y un PIAS? Bueno, el plan de pensiones garantizado es un plan de pensiones, estamos hablando de lo mismo, la aportación me reduce en el IRPF, podré rescatarlo cuando se produzca la contingencia o un supuesto extraordinario de liquidez, como puede ser el COVID, pero también el paro de larga duración, enfermedad, etcétera, o sea, una serie de cosas. Y un plan individual de ahorro sistemático es un mecanismo en el cual yo tengo la posibilidad, pero es un mecanismo más financiero, de hacer un ahorro durante un determinado tiempo con unas aportaciones, creo que son con un límite de 5.000 euros, y lo que ocurre es que una vez llegado el vencimiento, si yo rescato de cierta manera por la ganancia de patrimonio que se haya acumulado allí o por la rentabilidad que se haya acumulado, no tengo que tributar, pero son dos figuras diferentes. Todas están pensadas en cualquier caso para el ahorro a largo plazo, pero una es un plan de pensiones, no deja de serlo, de la misma manera que estamos hablando de cualquier tipo de plan de pensiones individual. Lo que pasa es que con un producto de seguro detrás, una vinculación a una compañía de seguros, y el otro pues es un producto financiero. Para mí es un producto financiero más. Es un producto financiero más. Mira, pregunta Sito, ¿qué diferencia existe entre invertir entre fondos indexados y planes de pensiones indexados? A Sito le respondo yo, si te parece. Ambos, vamos a empezar en vez por las diferencias por lo que tienen en común. Y es que desde un punto de vista de inversión, estás vinculando tu inversión a lo que haga un determinado índice. Te vas a beneficiar de la evolución que tenga ese índice. En ese sentido, son iguales. ¿En qué se diferencian? En el tipo de producto que son. Entonces, cada producto tiene su propia fiscalidad y tiene sus propias características. Como decíamos antes, los planes de pensiones tienen una ventaja muy importante, que es la fiscalidad, que a lo mejor sufre alguna modificación con esta ley de presupuestos, pero en todo caso implica que un importe que tú inviertes actualmente son 8.000 euros de máximo, ese máximo se puede reducir hasta 2.000, pero el importe que tú inviertes en planes de pensiones lo puedes deducir de tu declaración de la renta y pagarás impuestos por ello cuando te jubiles. Con un fondo de inversión no es así, no te puedes deducir de la declaración de la renta lo que inviertes en fondos de inversión, no hay esa ventaja fiscal. En cambio, tienes con los planes de pensiones tienes iliquidez, es decir, no puedes recuperar el capital invertido salvo que se den una serie de supuestos. Normalmente está pensado para que lo recuperes durante la jubilación, pero entre esos supuestos en los que puedes recuperarlo, pues está contemplado que hayan pasado 10 años, fallecimiento, enfermedad, desempleo, etc. Esto se considera normalmente una desventaja, pero Ignacio apunta que, y es interesante también, que lo que en general puede ser una desventaja, en algunos casos puede ser una bendición, porque esto es como lo de las aportaciones periódicas. Las aportaciones periódicas, una de las grandes ventajas que tiene es que nos estamos obligando a ahorrar. Y esto es un poco lo mismo, o sea, la iliquidez de los planes de pensiones puede ser una bendición porque muchos de nosotros tenemos un comportamiento irracional como inversores. Cuando la bolsa cae, nos entra el miedo y queremos sacar el dinero de ahí. ¿Y qué es lo que hacemos? Perdernos el rebote. Entonces, el hecho de obligarnos a nosotros mismos a no tocar ese dinero, ya no a no sacarlo y gastárnoslo, sino a no tocarlo, puede ser hasta una ventaja. En cambio,
Los fondos de inversión sí son perfectamente líquidos. Todos o la inmensa mayoría de ellos tienen liquidez diaria, con lo cual tú todos los días puedes comprar, puedes vender, puedes coger tu dinero, sacarlo, meterlo y hacer lo que quieras. Y luego tienen otra ventaja adicional, como comentábamos antes en la presentación, y es que la gama de fondos de inversión es más amplia, porque aquí entra también la oferta de las gestoras internacionales, con lo cual, pues hombre, ahí según qué tipología de activo o estrategia, si quieres apostar por ella de forma específica, pues vas a tener que hacerlo a través de fondos de inversión y no de planes de pensiones. Pero bueno, fundamentalmente la diferencia entre esos dos productos es esa, la fiscalidad y la liquidez. Pero en cuanto a la indexación, ambos replican el índice. O sea, no tiene más, desde un punto de vista de inversión, va a ser lo mismo. Y desde un punto de vista de selección de producto, la comisión. Os recomendamos que para un producto indexado, ya sea un plan de pensiones, ya sea un fondo de inversión, si es indexado, fijaos en que la comisión sea lo más baja posible, porque el gestor no se está aportando valor añadido, con lo cual lo que os interesa es que sea muy bajita esa comisión para llevaros toda la rentabilidad posible, que es lo que suba el índice y sin que se vea mermado por la comisión. A ver, tenemos más preguntas. Mira, Robert nos dice si se pueden traspasar planes de pensiones desde el extranjero. Supuestamente sí, hay una directiva por ahí que permite los traspasos de planes de pensiones, pero yo que me llame el primero que haya conseguido traspasar un plan de pensiones. Lo hemos intentado desde Reino Unido, desde Holanda, desde Alemania, me parece, hemos sido incapaces, nunca. Es imposible que al final una gestora internacional y una gestora nacional se pongan de acuerdo, aunque supuestamente la norma lo permite, no hay forma de hacerlo. Y con todos los compañeros y con otras entidades que hemos hablado, nunca hemos sido capaces de traspasarnos un plan de pensiones del extranjero, esa es la verdad. No somos capaces, ¿no? Vale. Entonces, la respuesta, teóricamente sí, en la práctica te puedes pelear con el banco, puedes intentarlo, pero te digo que a día de hoy, y yo ya llevo unos años con experiencias de este tipo, sigue siendo imposible. Bueno, comenta RMGC que en caso de fallecimiento el heredero se puede aprovechar de la reducción del 40% y cuando en el momento del fallecimiento o cuando rescata su jubilación o lo puede traspasar a un plan de pensiones propio y rescatarlo para la jubilación. Sí, eso, mira, es una cosa que nos encontramos muy a menudo, ¿eh? Ahora mismo muchísima gente viendo, hombre, los costes que tiene al final el rescate de un plan de pensiones. Si tú tienes liquidez y puedes disponer de esa liquidez en el momento de la jubilación o cuando ya estás jubilado, ¿no? Cuando tienes cierta edad, estamos viendo muchos planes de pensiones que efectivamente están dejándolos para los herederos. Los herederos efectivamente quedan fuera de la masa hereditaria, lo cual también es importante muchas veces, serían los beneficiarios y pueden aplicar la reducción del 40% por todas las aportaciones realizadas antes del año 2006. Esto es una transitoria y en principio va a seguir vigente porque nos preguntan mucho si va a seguir vigente esta transitoria para el año que viene. Nosotros, como no se ha dicho nada, entendemos que es una transitoria que va a ir muriendo naturalmente porque ya va a haber gente que no va a tener aportaciones realizadas antes del año 2006, pues entendemos que esto no va a cambiar. Sí, se pueden rescatar. La contingencia en este caso para el rescate en forma de capital sería el fallecimiento, por lo tanto tienes el ejercicio del fallecimiento y otros dos ejercicios para hacerlo, pero también lo puedes traspasar a tus planes de pensiones propio, integrarlo y ya rescatarás en el momento de la jubilación o cuando se produzca la contingencia, pues con las condiciones que tengas en ese momento. Pero vamos, sí, lo vemos muy habitualmente, muy habitualmente. Luego pregunta Bernardo, él dice que tiene 54 años y que desde los 25 es autónomo. Y pregunta si vale la pena un plan de pensiones o es mejor diversificar en varios productos que pueda sacar más rentabilidad. También nos pregunta si ofrecemos la posibilidad de hacer un estudio en base a la decisión de riesgo. Bueno, a ver, primero a Bernardo le diríamos que no solemos hacer estudios caso por caso, pero voy a intentar darte todas las pautas para que tú te hagas una idea, tomes tu propia decisión. Dices que si puede interesar más diversificar en varios productos para sacar más rentabilidad, tú puedes diversificar en planes de pensiones. O sea, tú, como decíamos antes, cuando hablamos de invertir en planes de pensiones, no hablamos de invertir en un solo plan de pensiones. Tú puedes invertir en todos los planes de pensiones que quieras, siempre y cuando no excedas de ese máximo legal, que actualmente son 8.000 euros, que muy posiblemente a partir del 1 de enero sean 2.000, pero hasta esa cuantía tú puedes invertir en todos los planes de pensiones que quieras y hacerte una cartera magníficamente diversificada. De hecho, mira, nosotros vendemos planes de pensiones indexados con un mínimo de 10 euros, o sea que imagínate desde 10 euros todos los planes de pensiones que puedes comprar. Todos aquellos que tengan mínimos de inversión reducidos, o sea, podrías hacer una cartera de 50 planes de pensiones si quisieras. Entonces,
la diversificación no es un problema con los planes de pensiones. Es verdad que tienes ese límite que es el máximo anual. A todo esto no hay que elegir necesariamente entre planes de pensiones y fondos de inversión. Tú puedes invertir en planes de pensiones al máximo legal o la cuantía que te parezca oportuno y además invertir en fondos de inversión y tener una cartera diversificada no solamente por distribución de activos o por mercados a los que estás expuesto, sino por tipo de producto. Pues tienes 2 o 3 planes de pensiones y luego a lo mejor, por ejemplo, esto que os comentaba antes, de que los fondos de inversión tienen una gama de producto más amplia. Pues, oye, a lo mejor te interesa invertir en fondos de inversión porque hay un estilo de inversión o un mercado concreto que no conoces ningún plan de pensiones que se exponga a él y, oye, que a ti te gusta y que te gustaría invertir. Pues igual para eso utilizas el instrumento fondos de inversión o a lo mejor tu capacidad de ahorro a largo plazo excede esos 8.000 euros anuales o esos 2.000 a partir del año que viene. Pues oye, llegas al máximo posible con planes y a partir de ese máximo lo inviertes en fondos. Quiero decir que no hay que elegir entre un producto y otro, son perfectamente compatibles, pero aún así, si solo quisieras invertir con planes de pensiones, podría ser hacer una cartera perfectamente diversificada. Porque la oferta de productos es lo suficientemente amplia como para que puedas hacer una estrategia más o menos diversificada por mercados y por tipos de activos. Y luego, la rentabilidad. Insistimos, los planes de pensiones no son menos rentables que los fondos. O sea, es un tipo de producto el plan de pensiones, no es, con lo cual van a ser más o menos rentables en función de los activos en los que invierta. Es decir, un plan de pensiones que invierta, imaginemos un plan de pensiones indexado sobre el S&P 500, sobre la bolsa americana. Pues va a subir lo mismo que un fondo indexado sobre el S&P 500. O sea, la rentabilidad va a ser la misma. De hecho, lo que va a determinar esa rentabilidad va a ser la comisión. Y si la comisión fuera la misma, la comisión del fondo de inversión y la comisión del plan de pensiones, serían exactamente igual de rentables. O sea, los planes de pensiones per se no son menos rentables que los fondos de inversión. Todo depende del producto que escojas, de la estrategia que tengas, si tiene más exposición o menos a renta variable, si tiene unas comisiones que te están mermando la rentabilidad o no. Pero no es un producto con el que estés renunciando a la rentabilidad, ni mucho menos. Eso también es un tema que la gente tiene en la cabeza, de no, tiene ventajas fiscales, pero luego son menos rentables. No, no son menos rentables. Hay que elegir el producto que mejor os encaje. Y espero que con esto, Bernardo, te hayamos podido ayudar un poco. Pasamos a otras preguntas. Dani dice que si tuvieras una diferencia cero del tipo impositivo en un plan de pensiones, que no tendrías beneficios. Su pregunta es, ¿sigues teniendo los beneficios de lo que suba el índice al que intentas replicar? Sí, bueno, el problema que hay aquí, que ayer apuntaban la posible inconstitucionalidad, ¿no? Pero es así. El problema que hay aquí es que el diferimiento ya no funciona. ¿Por qué? Porque yo hoy no me estoy cogiendo la reducción, por lo tanto estoy tributando por toda mi renta, incluida la que yo he aportado al plan de pensiones, supuestamente, y el día que rescato, por esa aportación al plan de pensiones, que yo no me pude coger ningún beneficio fiscal, o sea, no tributé menos en el IRPF, tengo que tributar en el IRPF como si fuera renta del trabajo. Es decir, es como si yo me hubiera pagado a mí mismo una renta del trabajo el día de mañana. Es que, por lo tanto, en realidad sí que existe una doble tributación ahí. Con respecto a si yo aporto, oye, pues porque este año al final yo ya estaba acogido y tenía el plan de pensiones donde se iban haciendo aportaciones periódicas y al final, pues por lo que sea, he tenido tal y no tengo, y mi tipo impositivo es cero, pues efectivamente el dinero se quedará allí, y por ese dinero tributaré el día que lo rescate, pero oye, la rentabilidad pues se seguirá generando dentro del propio plan de pensiones. Lo bueno que tiene esto es que los planes de pensiones, como las carteras de fondos, son productos de acumulación. Nosotros aquí siempre recomendamos aportar un poco con la pregunta antes de Bernardo, ¿no? El que el ahorro se canaliza a través de productos productos de acumulación, donde tú no vas generando rentas anuales, sino que la renta la decides cuando la rescatas y tributas por ella en ese momento de rescate. Mientras tanto, toda la rentabilidad que se va acumulando, por esa rentabilidad tú no vas tributando. Eso es muy importante. Vale. Con respecto a la duda de Dani, me gustaría aclarar, creo que igual hay una pequeña confusión con respecto a este tema, voy a ver si soy capaz de explicarlo bien. Una cosa es la fiscalidad y otra cosa es la rentabilidad que te ofrece el producto por los activos en los que está invirtiendo, ¿vale? Entonces, cuando estamos hablando de si merece la pena o no merece la pena invertir en planes de pensiones en función de las rentas que tengas, de tu tipo marginal actual y de si ese tipo marginal actual es superior o inferior al que tengas cuando te jubiles, ahí estamos hablando de fiscalidad. Ahí estamos hablando de que, fuera de toda duda, si tienes un tipo marginal muy alto ahora,
y en cambio cuando te jubiles es mucho más bajo, pues ahí tienes una ventaja fiscal clarísima. Si es el mismo tipo marginal, pues ahí ya sería más discutible o no, etcétera. Pero insisto, eso estamos hablando de la fiscalidad, porque es un producto, el plan de pensiones, que está claro que su principal ventaja es esa. Y entonces, pues hablamos de que en función de cuál sea tu tipo marginal ahora, si la ventaja fiscal es más importante o menos, etcétera. Pero lo que comentas tú de los beneficios del índice y demás, eso siempre es así. O sea, en el momento en que tú inviertes en un plan de pensiones, sea cual sea la fiscalidad que tengas a futuro, la rentabilidad que tenga el producto ya es. Otra cosa, o sea, y por supuesto va a conseguir, si es un indexado, va a conseguir toda la rentabilidad que tenga el índice que está replicando. Otra cosa es que luego cuando te jubiles, pues tengas que pagar una cantidad de impuestos que si la comparas con la cantidad de impuestos que hubieras tenido que pagar antes de invertir en el plan, pues te ha compensado más o te ha compensado menos. Normalmente sí que te compensa, que ya os digo que normalmente tu tipo marginal es inferior cuando te jubilas, como es lógico. Pero eso en todo caso, insisto, que es fiscalidad. Lo que es la rentabilidad de tu dinero en sí, o sea, tú coges ese dinero y lo metes en un plan y ese plan se pone a invertir, a comprar acciones o a replicar un índice, esto te lo vas a llevar y luego ya pues harás cuentas con Hacienda y además pues tendrás esa ventaja fiscal. Pero son dos aspectos que van en paralelo. Nos comenta Carlos si podríamos explicar a qué me refiero con esto de que el índice a largo plazo siempre sube. Si esa frase ha salido de mi boca, Carlos, pido perdón porque desde luego no era lo que yo quería decir con esas palabras literales y te explico por qué. Nada se puede decir que siempre sube. Lo he dicho, de verdad, os pido disculpas. Lo que intento decir, o las palabras que intento utilizar cuando hablo de estas cosas, generalmente de las bolsas, es que tienden a subir, que no es lo mismo. Las bolsas, el mercado bursátil, al final lo que hace es anticipar el crecimiento de la economía. Suelen adelantarse unos meses, 6 meses, suele decirse, a lo que va a hacer la economía. ¿Y qué es lo que hace la economía en el largo plazo? Subir. La economía de todos los países en el largo plazo, insisto, tiende a subir, con lo cual las bolsas tienden a subir en el largo plazo. Tienden a subir. No hay garantías, no siempre suben todos los índices a todos los plazos, pero la tendencia es esa, porque la lógica que subyace, la lógica que hay detrás, es que las bolsas al final están integradas por compañías, o sea, por las protagonistas de esa economía, que son las empresas. Entonces, lo normal es que a largo plazo suban. A corto plazo se pueden topar con todo tipo de problemas, con crisis, como la crisis que nos hemos encontrado del COVID. Se pueden encontrar cada una de las empresas con sus propias crisis particulares y sectoriales. Pero en el largo plazo, esos altibajos se corrigen y a pesar de que haya subidas, bajadas y otras subidas y otras bajadas, de fondo la tendencia es alcista. Por eso decimos que de cara al largo plazo es interesante invertir en bolsa, porque si nuestra vista está puesta en el largo plazo, esos altibajos que pueda sufrir la bolsa en el corto no nos van a afectar, porque no necesitamos recuperar la inversión en el corto, la recuperaremos en el largo. Con lo cual, aunque las oscilaciones se vayan produciendo en el corto, si en el largo ha subido, pues a nosotros nos ha merecido la pena esa exposición en la bolsa. En cambio, si nuestro horizonte temporal es más corto, pues a lo mejor tenemos que ser más prudentes con esa exposición en la renta variable, porque en una de esas oscilaciones igual nos pilla abajo y estamos recuperando nuestra inversión sin haberle dado tiempo todavía a que las bolsas reboten. Pregunta Alfonso si sería buena estrategia crear 2 planes de pensiones, 4.000 y 4.000. Bueno, y él en concreto pregunta en los 2 nuevos planes de pensiones de MyInvestor. Bueno, esto te lo comento, Ignacio, desde un punto de vista más casi de planificación financiera que no fiscal. Serían 2 planes de renta variable, porque uno está vinculado a la bolsa global, otro está vinculado a la bolsa americana. Pues esto dependería, me imagino, lo pregunta Alfonso, pues dependería del horizonte temporal de Alfonso y de la exposición a renta variable que pueda permitirse tener Alfonso, ¿no? Si Alfonso es una persona joven, pues a lo mejor puede permitírselo, o a lo mejor si Alfonso quiere complementar esa inversión con fondos de renta fija, por ejemplo, ahí podría, ¿verdad?, equilibrar. Depende ahí yo creo que en la presentación le dijiste muy claro, selección, o sea, y tenerlo claro, puedo asumir más riesgos si soy más joven y dice que tiene un horizonte de 20 años, pues yo creo que todavía tiene tiempo para asumir riesgo y luego que vaya viendo. En cualquier caso puede entrar con estos 2 fondos y más adelante pues cambiarse, traspasarse a un mixto de renta fija, ¿no? Y luego pues pasarse a uno de renta fija directamente y
ya está, o sea, es lo que ocurre, pero es verdad. Aquí lo que hay que tener en cuenta son sobre todo las variaciones que se puedan producir en el momento en el que yo vaya a rescatar, ¿no? Y ahí, joder, pues yo me acuerdo planes de empresa, por ejemplo, que tienen más o menos exposición a renta variable, pues en la crisis del 2008, 2010, 2011 también, ¿no? Que hubo muchas prejubilaciones en banca y tenían muchos de estos fondos, pues cuando fueron a rescatar el fondo tenían unas pérdidas tremendas. A eso es a lo que se refiere. Si no tienes un plan de empresa, eres tú el que puedes decidir en qué tipo de plan quieres estar. Tú puedes estar en un indexado asumiendo más o menos riesgo, porque al final es un índice de renta variable y cuando te vayas acercando al momento de la jubilación, es decir, oye, pues me voy saliendo poco a poco, no tienes por qué salirte de golpe y todo uno Y de mira, renta luego, fija. luego aclara, Ignacio, que se estaba refiriendo que para aprovechar la fiscalidad de este año. Sí, claro. Sí. En Aprovechar uno solo, o sea, lo importante, estos planes, claro. que oye, no dejan de ser los más baratos, y aprovechar ahora el máximo de 8.000 Claro. del 1 de enero, que Sí. son antes de Sí. puedes aprovechar ahora porque los 8.000 de ahora, el día de mañana, muy posiblemente sean 2.000. Los 8.000 es un límite absoluto. Pues hombre, normalmente la exposición a la renta variable tiene que ir en Claro. consonancia con tu edad y con tu perfil de riesgo y demás. Bueno, sí que es verdad que esa jugada la puedes hacer. Pregunta Carmen, si se rescata como renta periódica y si fallece antes de rescatar el capital total, ¿lo que resta por rescatar lo heredan los herederos? Sí, ya eres beneficiario y pasa, en realidad, herederos o no herederos, beneficiarios. Una cosa importante es que los planes de pensiones, como son rentas del trabajo, no tributan nunca como impuesto sobre sucesiones y donaciones, sino como IRPF, renta del trabajo. Entonces, los beneficiarios que estén marcados pueden ser o no herederos, ¿eh? En un momento determinado, siempre y cuando no se salten la legítima, yo podría poner a quien quisiera. Y efectivamente, seguirán rescatándolo pues en la forma en la que esté estipulado. Pueden rescatarlo, me imagino, tendrán la posibilidad. Ahí hablábamos antes de una cosa muy importante con respecto a los planes de pensiones y las formas de rescate, las especificaciones del plan, qué es lo que nos deja hacer el plan. Porque, oye, yo he visto cosas donde está realmente muy limitado y te dicen, no, es que solamente puedes rescatar, si rescatas en forma de capital, luego tienes que rescatar una renta de 10 años. Pero en cualquier caso, efectivamente, esa renta la van a coger los beneficiarios y tributarán por IRPF, en su caso. Comenta Alfonso también que le gustaría un plan de pensiones indexado a la bolsa emergente. Tomamos nota, Alfonso, aunque está claro que nuestro fondo indexado de bolsa global incluye los mercados emergentes. O sea, no replica el MSCI World, que solamente serían mercados desarrollados, sino que también tiene su trocito de bolsa emergente. Francisco Manuel dice que no le ha quedado claro qué tipo de gestión tienen los planes indexados. Que dice que sus planes le tienen comisiones altas y que se comen toda la rentabilidad. Y pregunta si la gestión de los indexados la hacen personas o máquinas. La hacen personas, Francisco, pero sí que es verdad que es una inversión fácil para estas personas, porque al final lo único que tendrían que hacer es encontrar productos a su vez o normalmente suelen invertir a través de ETFs o lo que sea, que imiten la composición del índice y esto es relativamente sencillo. Pero vamos, no te lo hace una máquina, esto lo hacen personas. Pregunta Miguel Ángel. Esta pregunta es muy interesante. Yo la verdad es que me lo planteo en alguna ocasión. ¿Qué ocurre si aportamos a un plan de pensiones por encima del límite establecido? Hay que devolverlo. Porque si no... Te pueden sancionar hasta con el 50% del exceso de aportación. Tienes un plazo de 6 meses para devolverlo. Si de repente me han aportado en la empresa, yo he aportado, luego tenía otro plan que no sé qué tal y de repente digo, he aportado 8.400, pues tendré que hablar con uno de las gestoras y decirle, oye, que te tengo que devolver 400, ¿qué me he pasado? Si no me pueden poner una sanción de 200 euros. Eso es importante. No suele ocurrir, pero si ocurriera, pues hay un plazo de 6 meses para regularizarlo. Vale. Ignacio, nos pregunta Mario, que la verdad es que ahí hemos fallado un poco en nuestro afán divulgativo, que qué es eso del tipo marginal. Hemos estado hablando toda la presentación claro. de cada uno en el IRPF, del tipo marginal, el tipo marginal. ¿Qué es eso? Muy buena pregunta. Mira, el tipo de IRPF es progresivo y por eso se dice, no, es que las rentas altas tributan al 50%, al 43% que tributan en Madrid. Van a subir dos puntos a partir de 300.000 euros. Sí, es súper fácil. Si googleas tarifa del IRPF, tú vas a ver que la tarifa tiene una serie de tramos, que se llaman tramos, ¿no? Y te dice de 0 a 12.000 euros un 9%, de 12.000 a 24.000 euros un 12%, un 18%. Tal, a partir de 60.000 euros un 45%.
pues ese será el marginal. Lo que pasa es que cada uno estamos en nuestro marginal. Si ganas más de 60.000 euros, que más o menos es lo que te dice la tarifa, estarás en un marginal del 45%, luego depende de la comunidad autónoma, pero si igual estás en 30.000 euros y tu tramo te dice que a partir de 30.000 euros tienes y ganas 34.000 euros, te dice que a partir de 30.000 euros tributas a un tipo del 32%, pues ese es tu marginal. Si ganas 34.000 euros y tributas al 32% por ese marginal, por ese tramo de renta, de los 30 a los 34 estás tributando un 32%. Si hago una aportación al plan de pensiones de 4.000 euros, ese 32% es lo que me ahorro, es decir, es como si solamente ganara hasta 30.000 euros. Y esa es la parte, ese es mi marginal y ese es el ahorro que yo tengo sobre la aportación de un plan de pensiones. Aquí estábamos diciendo 4.000 euros al 32%, 4 por 3, 12, pues son 1.200 euros lo que me estoy ahorrando. Eso es cómo funciona. Pero vamos, si te vas a la tarifa del impuesto, buscas tarifa del impuesto progresivo y te sale la tarifa del IRPF. Además, si lo buscas por tu comunidad autónoma también. Tienes que tener en cuenta que hay dos tramos, uno estatal y uno autonómico. Pero bueno, más o menos tienes una tarifa. Para ver cuál es la tarifa que muchas veces mejor funciona, es la del tipo de retención, que llega hasta el 45%. Ahí más o menos te vas a hacer una idea de cuál es tu tipo de tarifa. Y si no, otra cosa que digo yo mucho, utilizar el simulador de renta de la agencia tributaria, que es muy bueno. Yo meto allí, meto mis datos, y puedo cargar cuál es mi renta y ahí te va a salir el tipo marginal que estás tributando y el tipo medio también. Bueno, luego comenta Javier que en un fondo de inversión tributas a Hacienda cuando lo vendes y lo haces sobre las ganancias obtenidas. Y en un plan de pensiones tributas sobre el total que retiras. ¿Es así? Es así, Javier. Perfecto. De hecho, respecto a lo que tú dices, que es perfectamente correcto, el plan de pensiones tributas cuando lo retiras, lo que quiere decir que tributas por las cuantías que has aportado más los rendimientos que ha ido generando. O sea, esa rentabilidad que ha generado el plan va a tributar junto con el conjunto de capital aportado a ese tipo marginal del que hablábamos antes. Comenta Roberto que ha llegado tarde al webinar, si hay alguna manera de volver a ver la conferencia. No os preocupéis porque este webinar, así como todos los demás webinars que hacemos, los colgamos siempre normalmente ya desde el día siguiente en nuestro blog y también en nuestro canal de YouTube. Con lo cual, tanto en uno como en otro, lo vais a poder encontrar. Incluso colgamos el podcast también en iVoox y en Spotify. A ver, la oferta que tenemos vigente hasta el 7 de diciembre, me pregunta Dani si regalamos todas las comisiones del plan de pensiones de las aportaciones durante un año. No, regalamos la comisión de gestión. No todas las demás comisiones, pero bueno, ya sabéis que la comisión de gestión es la más importante, es el grueso de los costes que tiene el plan de pensiones. Pregunta Miguel Ángel, ¿cuál es el límite de aportación para el cónyuge? 2.500 en territorio común, siempre y cuando no obtenga rentas inferiores a 8.000 euros, pues son 2.500 euros. Dice, si rescatas en forma de renta mensual, ¿puedes cambiar la cantidad que retiras tantas veces como quieras? De especificaciones del plan, ahí hay que ir siempre las especificaciones del plan. Hay planes muy flexibles que te dicen, oye, mira, me puedes ir rescatando como te dé la gana, tú me vas pidiendo, yo te voy dando, y otros que te dicen, tienes que no, solamente te dejo rescatar una renta de tal manera a 5, a 10, a 15 años, hay que irse a las especificaciones del plan. Cada vez son más flexibles, sobre todo los planes, los normales con los que trabajamos, los de entidades, o sea, yo que sé, las aseguradoras, AXA, Santa Lucía, entidades financieras, BBVA, tal, suelen ser cada vez son más flexibles, pero siempre lo recordamos, especificaciones del plan y si hay alguna duda, llamar a la gestora, que es lo mejor. Oye, hablar con la gestora, cómo puedo rescatar el plan de pensiones y que me lo expliquen ellos. Vale, comenta Alfonso que tiene un plan de pensiones de empresa y en qué momento podría ser traspasable a otros planes de pensiones. Especificaciones del plan también de empresa, normalmente cuando dejes de prestar servicios para la empresa, normalmente. Pero también igual te dejan traspasarlo, no sé, depende de la empresa y depende del plan de empresa. Pero normalmente a partir de que dejes de prestar servicios para la empresa, te vas o lo que sea, a partir de ahí puedes cambiar tu plan de pensiones. Por regla general, otros te dejan vinculado más tiempo, o sea, depende de especificaciones del plan otra vez. Eso hablarlo con el Departamento de Recursos Humanos de la empresa, eso será lo mejor. Comenta J. Millán que si al rescatar el plan de pensiones en forma de rentas periódicas, el saldo restante sigue rentando. Eso es así, ¿verdad, Ignacio? Sí, totalmente. Renta menos porque tienes menos saldo, porque estoy rescatando, pero claro, la rentabilidad del plan te la llevas. De hecho, merece muchas veces la pena en el momento en el que yo ya me convierto en beneficiario, si tengo claro que ese es el dinero con el que quiero disponer, he hecho mis cálculos, he hecho mi plan financiero y eso, pues meterme en un plan de monetario, por ejemplo, y con un monetario pues ya sé que no pierdo dinero.
Pero sí. Respecto a lo que comentábamos antes de la oferta que tenemos ahora de regalar la comisión de gestión de los planes, os recuerdo que esa comisión de gestión lo tenéis en la presentación de todos modos. Ya sabéis que esta presentación forma parte del webinar y lo vamos a colgar en el blog, lo vamos a colgar en YouTube. Pero bueno, os recuerdo las condiciones, aparte de que las podéis ver en nuestra web. La comisión total, máximo total, es un 0,49, pero dentro de esa 0,49, el 0,30 sería la comisión de gestión, que sería lo que os estaríamos regalando durante un año. O sea, pagaríais un 0,19, vamos, la diferencia. Pregunta Javier si entonces interesa más rescatar en su totalidad el plan de pensiones o sea, rescatarlo en forma de renta o no. Depende. O sea, está claro. Siempre cuando tú tienes una parte o sea, cuando tú tienes una parte aportada antes del año 2006 y otra parte después, y por lo tanto tienes una parte con derecho a reducción del 40%, por regla general siempre sale mejor rescatar la parte con derecho de reducción del 40% de golpe en un año y el resto en forma de renta. Suele salir mejor. Los tipos impositivos suelen bajar bastante. La media del tipo impositivo sobre el total disponible del plan de pensiones, dependiendo de eso, se suele quedar en un 20, 22, 23%, depende, más o menos, ¿no? Entonces te suele salir a cuenta, ¿eh? ¿Qué es lo que ocurre? Que en adelante, como ya esa reducción del 40% es por aportaciones anteriores al año 2006, yo creo que casi ninguno de los que estamos por aquí nos coge, ¿eh? Yo no tengo aportaciones a plan de pensiones anteriores al año 2006, por lo tanto no tendría ese derecho de reducción. Lo lógico es que rescatemos todos en forma de renta, por lo que hemos hablado antes, progresividad del impuesto. Si yo de repente rescato 100.000 euros, pues como hemos dicho, que mi tipo marginal a partir de 60.000 euros es el 45%, pues voy a tener 40.000 euros tributando al 45%. No me va a merecer la pena. Será mejor si tengo una pensión de 30.000 euros, pues ir rescatando igual 5, 6, 7, 8.000 euros para compensar, para completar mis necesidades vitales anualmente y así bajar un poco mi tipo marginal. Eso va a ser lo lógico de aquí a unos años. Pero ahora mismo la gente con derechos consolidados con reducción del 40% suele salir mejor rescatar la parte de reducción en capital, pero en adelante va a ser casi todo en forma de renta. Vale, comenta Javier, si ya estás jubilado y no rescatas el plan, ¿puedes seguir aportando y desgravar? Si estás jubilado, has comenzado a cobrar la pensión, aportas al plan, puedes seguir aportando y te puedes seguir desgravando, pero todas las aportaciones que hagas a partir del acceso a la jubilación, de que comiences a cobrar la pensión, son para la contingencia de fallecimiento. Por lo tanto, tú ya no lo vas a poder, bueno, o de dependencia severa, pero tú ya no lo vas a poder rescatar, posiblemente. Eso es un error que comete mucha gente. Siguen aportando y es que esto ya no es para ti, esto será para tus herederos, porque ya la única contingencia que te queda es la de fallecimiento. Eso es importante tenerlo en cuenta. Muy bien. Bueno, pues son ya casi las 7:20. No quiero teneros más tiempo aquí retenidos. Muchísimas gracias a todos por asistir a este webinar, por todas vuestras preguntas, por compartir vuestro tiempo con nosotros. Muchísimas gracias a Ignacio Jiménez, a nuestro experto en planificación financiera y en fiscalidad, por ayudarnos, Ignacio. Gracias a vosotros por tenerme aquí. La verdad es que yo soy un creyente en el ahorro a largo plazo, creo que es fundamental y de verdad que le digo a la gente que sí, que aporten, que tengan en cuenta siempre el plan de pensiones como un vehículo de ahorro a largo plazo. 8.000 euros este año, 8.000 euros. 2.000 euros el año que viene, 2.000 euros. Me sigo cogiendo algo de bonificación en el IRPF y merece la pena, esa es la verdad. Tenerlo en cuenta, hacer vuestros cálculos y pensar que nuestras pensiones van a ser muy, muy bajitas, posiblemente. Sí. Así es que nada, encantado de ayudar, encantado de poder compartir un poquito pues todo lo que vemos a diario prácticamente en el banco. Muchas gracias, Ignacio. Y lo dicho, os recuerdo que este webinar, la grabación la vamos a colgar en el blog de MyInvestor, la vamos a colgar también en nuestro canal de YouTube y bueno, pues ahí vais a poder revisar cualquiera de las cosas que hemos comentado y si os surgen dudas adicionales, pues ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de redes sociales. Incluso tenemos un consultorio de educación financiera que se llama Hello My Investor, que el email es hellomyinvestor@myinvestor.es. Si tenéis alguna duda sobre alguno de nuestros productos o bien sobre alguno de los productos que podéis comprar a través de nosotros, ya sabéis que tenemos arquitectura abierta. O sea, además del producto propio, también comercializamos productos de todo tipo de gestoras de planes de pensiones. O sea, nuestro afán es que la oferta sea lo más amplia posible. Si tenéis cualquier duda a la hora de contratar un producto o sobre alguno de los productos que ya habéis contratado con nosotros, podéis llamar también a nuestro servicio de atención al cliente. Y bueno, pues estamos aquí para escuchar vuestras dudas y para intentar ayudaros en la medida de nuestras posibilidades.
Y lo dicho, muchísimas gracias a todos por asistir hoy y aquí nos tenéis para lo que podamos ayudaros. Hasta luego, Hasta luego. gracias.